Bueno, Jorge, gracias por aceptar esta charla. Un placer tenerte acá y poder hablar con vos. No, por favor, el gusto es mío, el gusto es mío. Con la mayoría arrancamos de la misma forma, Dupi. Te digo, tuviste partido ayer domingo. ¿Cómo arrancamos la semana? Lunes descanso, arrancás el martes, arrancás el lunes. ¿Cómo manejás ese tema? O trabajo lunes y descanso martes, o, o al revés. Lo manejo según por ahí, si toca un buen resultado, quizás continúo y paro el martes, y si por ahí toca un resultado negativo, hago un descanso y descanso el lunes y arranco el martes. ¿Y esa semana cómo se da? Miércoles más lugar al profe, jueves ya le das poco más de fútbol. ¿Cómo? No, mira, a mí me gusta mucho el método combinado, digamos, global. Hay veces que le doy todo el día al profe y hay veces que hago físico-técnico. Hago la parte de fuerza, digamos, pesa de fuerza la hace el profe. Y hay veces, puedo dividir el grupo en dos, y un grupo va haciendo aeróbico y otro va haciendo, puede ser un rondo, puede ser un reducido, puede ser un táctico. Puede ser, no sé, un trabajo de transición, puede ser un trabajo que sirva en el funcionamiento, pero lo adapto a la parte física. Y esa práctica de fútbol formal que se hacía antes, que por ahí algunos los evitan, ¿cómo te manejas con este 11 contra 11? Mira, yo el día jueves, siempre hablando de semana de competencia, ¿no? Sí, sí. El día jueves, por lo general, hago fútbol condicionado, que yo le llamo. Es un fútbol táctico 11 contra 11. Puede ser de 50 por 70, puede ser tres cuartos de cancha. Es raro que haga toda la cancha. Puede ser de área a área. Veo el trabajo que tengo, que ya voy buscando también para el partido del ¿Y domingo. tiene que ver según el rival o según lo que estás buscando? Hay veces que sí, hay veces que no. Según el campo de juego, Si, quizás. si tengo ya el funcionamiento aceitado del equipo, que ya tengo varios meses de trabajo, que veo que la cosa fue bien en ese sentido, busco trabajar en base al rival también. Y en esta práctica condicionada que decís vos, ¿qué tanto te involucrás a la hora de cortar, de corregir, de motivar también durante esa práctica? Sí, depende también del tiempo de trabajo que llevo. O sea, por ejemplo, en este momento que estoy arrancando en un club, tengo que cortar más que cuando tenía meses o años o un año y algo en un club. Depende mucho de eso y cómo vaya saliendo el ejercicio, y si veo que se cumple el objetivo que quiero para el ejercicio. Y en estos días de entrenamiento, la pelota parada, ¿qué lugar tiene en tu planificación? Yo por lo general la hago el día sábado. Y es importante, la trabajás por repetición, buscas Eh, videos. sí, sí, seguramente si hay algo muy, muy marcado del rival, si hay algo muy marcado tanto a favor o en contra, lo trato de sacar la diferencia o de contrarrestarlo, según si te atacás o defendés. Y respecto a la forma del videoanálisis que tiene hoy, ¿cuánto se involucra en tu entrenamiento? ¿Le das lugar también? Miro el rival, pero bueno, hoy en día por ahí no lo estoy haciendo tanto por una cuestión de tiempos. Por ahí o le delego a algún ¿no? cuerpo técnico o alguien de afuera que me lo pueda hacer, pero en la liga por lo general nos conocemos demasiado. Sí. He trabajado mucho con videoanálisis cuando estaba en otros lados, eh, para interiorizarme más sobre el rival, pero en la liga no siempre le muestro video a los jugadores. Y haber trabajado en otra etapa en el videoanálisis te da un ojo distinto quizás a la hora de mirar un compacto o mirar un partido. ¿Te da un ojo quizás más crítico sobre esto? Sí, yo creo que te lo da los años, te lo va La dando experiencia. la experiencia, y bueno, cada cual tiene su ojo, no sé si es mejor o peor, pero cada cual tiene su forma de mirarlo también. Sí, quizás en el videoanálisis a veces te permite sacar lo puntual o algo general, porque muchas veces te ha pasado de editar algo, no sabes si es un error puntual en ese momento o por otra característica, o es un error general sobre el cual hay que atacar.
Sí, sí, bueno, el videoanálisis mirás, puntualizás las virtudes y la falencia del rival. Y de acuerdo a eso, más tu funcionamiento, planificás el partido. ¿Cuál es el lugar que tiene tu cuerpo técnico respecto al entrenamiento? A la participación, a la toma de decisiones de la jornada de entrenamiento. Bueno, yo le doy la mayor participación posible. Trato de estar arriba de todo. En la planificación la hago yo, en lo que es la parte táctica. El profe, le pido al profe que me pase la semana de lo físico y bueno, y Se va, voy se va viendo, mezclando un poco vamos de... haciendo una mixtura ahí. Creo que el profe tiene más preponderancia hoy quizás que en otro momento en cuanto al tiempo de trabajo quizás o a la involucración Sí, también depende, también el profe, cómo se desenvuelve también lo físico-técnico. que le Eh, das. si el profe se desenvuelve bien en Claro, los trabajos físico-técnicos, le doy lugar a que haga las entradas en calor por lo general. claro, Que la que haga ya él directamente con con... consignas tácticas, técnicas. Claro. Te ha tocado ahora puntualmente comenzar con un club. Vos ya tenés una planificación estructurada como entrenador de llegar y saber los caminos a seguir. ¿Esa planificación cambia según el club a donde vas? Sí, yo creo que el contexto de donde estás trabajando, o sea, a lo mejor la matriz es la misma, pero hay cosas que van cambiando. De Hay acuerdo, variables. hay variables, como toda planificación que es flexible. Y vos sos flexible respecto a esto y vas encontrando las virtudes y las falencias que puedes ir encontrando en... Sí, seguro, seguro. Hay que adaptarse al plantel que te toca, a los espacios de trabajo, a los elementos, a las características de tu cuerpo técnico, a un montón de variables. Y cuando llegas a un plantel nuevo, que como decís, medianamente nos conocemos en la liga, ¿qué buscas? ¿Qué tratás de ver, aunque sea las primeras semanas, para detectar algo? Y bueno, yo por ejemplo, los dos primeros días que arrancamos, que fue un jueves y un viernes, 30, 31 si no me equivoco, hice todo trabajo de funcional de fútbol, fútbol reducido, fútbol formal, para ver la parte, cómo andaba en la parte técnica, táctica, por más, cambiando sistemas, buscándole consignas, por más que uno lo haya enfrentado, pero bueno, no es lo mismo enfrentarlo que tenerlo el día a Sí. día. Entonces, conocerlos desde ese lado y bueno, y apoyarme en este caso en los ayudantes, el profe que ya los estaban con ellos, apoyarme en que me vayan diciendo las características también futbolísticas, cómo son como persona, cómo es su cabeza, cómo es su día a día, ese contexto también hay que saberlo todo. Y respecto a la planificación micro, ¿cómo lo vas llevando semana a semana? ¿Lo vas manejando de esta forma? ¿Y qué tanto cambia esa planificación respecto al partido que tuviste el domingo y el partido que se viene? ¿Y cambia mucho esa semana, digamos? ¿Vas toqueteando según lo que viste o lo que querés hacer? Sí, voy variando los ejercicios, pero más o menos la forma, la organización de la semana es parecida. Es parecida. Voy variando los ejercicios según el rival y según también cómo quiero jugar yo. Porque a lo mejor me puede faltar un jugador, me puede volver un jugador, o quiero cambiar el sistema. Y bueno, voy variando la ejercitación. Y respecto a estos ejercicios, durante la jornada en sí, a veces puede no salir bien o quizá el que hiciste en otro club no te está dando el resultado que querías durante la práctica. ¿Qué lugar tiene esa quizá improvisación de ir cambiando Sí, yo lo que durante... trato siempre es ir desde lo simple a lo más complejo. O sea, trato de ir de lo más fácil, ejercicio, y después voy avanzando el ejercicio. sobre el mismo ejercicio, agregándole Agregándole condicionantes? concepto, lo vas avanzando. Lo voy llevando, lo voy avanzando a medida que va saliendo. ¿Y cuánto crees que llevada a cabo esta planificación tarda en adoptarse una idea o en que se empiece a notar el perfil de vos como entrenador? Y a veces depende del plantel también. Depende del plantel, depende de lo que venían haciendo antes también. Yo hoy en día me encontré
con un plantel que bueno, bien, se nota que ha tenido trabajo de los entrenadores anteriores, eh, con mucha predisposición al trabajo, pero bueno, uno también le quiere meter su idea, que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente, es lo que uno piensa, cómo quiere que funcione el equipo, pero yo creo que lleva un par de semanas para reflejarlo. Y respecto a tomas de decisiones, respecto a la jornada de entrenamiento, puede ser un domingo, ¿qué lugar ocupa el cuerpo técnico que tenés a tu lado en esas decisiones? No, yo consulto todo, yo consulto. Por supuesto que siempre la última palabra para decir de la decisión, la definición la tiene uno como cabeza de grupo. Pero yo me apoyo mucho y consulto mucho al profe, al ayudante, o a los ayudantes, cuando en caso de club donde he tenido dos ayudantes o alguno más que se arrime a colaborar, consulto mucho qué le parece. Después, bueno, la decisión por supuesto la toma uno. ¿Y qué lugar le das a la intuición en esa toma de decisión? En decir, bueno, tengo esta idea, me bajó esta idea y quizá no tiene una razón de ser, pero sabés que hay algo en eso. Sí, vos cuando tenés una intuición, yo creo que hay que llevarla adelante, siempre y cuando no sea muy descabezada, digamos. Sí, pero pasa a Sí, pasa, veces. pasa, pasa. Pasa, Que- pasa, Y, pasa que tenés una intuición y es como que en ese momento te sale algo y lo llevas adelante, seguro. sí, muchas veces el inconsciente a lo mejor es algo que ya tenés adoptado. ¿Qué lugar le das al intercambio con el jugador? A tener no digo discusión, sino un intercambio en decir, bueno, quizás al jugador este le gusta ir más adentro y vos lo estás tirando por afuera. ¿Cómo vas manejando No, yo esa... soy abierto con eso. Me ha costado, a ver, cuando por ahí trabajamos en inferiores es distinto porque el chico no te... A lo mejor te pregunta cosas, pero no te va a manifestar Claro. que está incómodo en una posición o algo por el estilo. Pero bueno, en primera división yo soy abierto con los jugadores, los escucho, les pregunto, voy siempre hablando. Me ha tocado caso eh, que a lo mejor teníamos duda con el cuerpo técnico de cómo afrontar cierto partido en ciertos movimientos o cómo sacar ventaja o cómo contrarrestar. Y he llamado a los referentes y nos hemos encerrado en la sala de cuerpo técnico o en la cancha y le he preguntado cómo se sienten más cómodos, si jugar de esta manera, si jugar de la otra. En ciertos partidos y ciertos momentos cuando puede haber dos o tres posibilidades de enfrentar el partido. Lo he hecho y lo he escuchado. Después, bueno, como te digo, después La decisión decidimos, sí, va por vos. sí. Eh, ¿Cómo llevas a cabo esta idea que tenés vos? ¿Respecto a lo que tenés o respecto a lo que querés? ¿O cómo se balancea un poco esto? No, yo creo que hay que tener que adaptarte a lo que tenés, tener que adaptarte a lo que tenés y de ahí empezar a construir. Eh, por supuesto que siempre con la idea de uno, pero bueno, eh, hay veces que que tenés que adaptarte y modificar cosas porque es el plantel que tenés y tenés ciertas características de jugadores y tenés que adaptarte a eso. Y volviendo un poco quizá a la relación con los dirigidos, ¿cómo manejás la relación afectiva? No digo tener amistad, o en algunos casos imagino que sí, después de tanto tiempo como pudo haber sido en Lambert. ¿Cómo manejás esa relación profesional, si se quiere, y de amistad o de fraternidad? Sí, yo eh, primero soy respetuoso en el sentido de no tratar de no meterme en su vida privada. Les puedo llegar a dar un consejo por ser una persona mayor que jugadores quizás. Pero bueno, en el caso de Lambert, precisamente, eso me lo manejaba mucho Gastón Stan, que tenía mucha llegada con los jugadores. Y el profe Hermosín, que había sido Alexis, había sido también compañero de ellos. Entonces tenía eh, más por ahí, más el día a día estaban ellos en ese sentido arriba. No quiere decir que yo no esté o que muchas veces venía la piecita, vamos a hablar, te pasa esto,
precisas esto, precisas una ayuda, no sé, lo que sea, lo hablábamos sin problema. ¿Y sos de darle mucho lugar a esta charla, al mano a mano con el jugador, o vas durante la práctica quizás hablándolo? Sí, yo cuando es necesario, tampoco me gusta cansarlo, tampoco me gusta, o sea, el jugador hoy en día no le gusta mucho que le estén tan arriba. Eh, pero en cierto momento vos tenés que ajustar o tenés que ver qué pasa con ciertas situaciones y tenés que charlar de tener el mano a mano con el jugador, ¿sí? Hay jugadores que a lo mejor no lo precisan, Claro. pasan todo el año y no precisan una charla, y hay jugadores que a lo mejor charlas 8 veces al año, por decirte algo. Sí, y respecto a eso también, ¿cómo manejás los jugadores especiales? A ver, jugadores quizás talentosos, pero que hay que darle un mimo, que son un poco caprichosos, o jugadores también que pueden estar enojados. Eh, ¿Tratás de darle un poco de cintura en esto? ¿O sos igual para todos? ¿Cómo manejás esos casos? Sí, uno trata de ser igual, trata de ser justo para todo en las decisiones. Las decisiones trata de Claro. ser justo para todo, de decir, bueno, eh, no viniste a entrenar, jugar a otro, fallaste en esto, jugar a otro, siempre avisándole, siempre hablando antes, hablando, eh, como dice el dicho, el que avisa no traiciona, eh, pero sí, trato de, de llevarlo de esa manera, o sea, a ver, me perdí con la pregunta. No, no, Pero, de cómo manejás esas relaciones con jugadores por ahí particulares, que sí, falta de conducta sí, o... sí. No, no, trato de ser, te repito, trato de ser justo para todos. Pero trato a su vez de cuando hay que hablar y ajustar de hablar. Y trato de hablar muchas veces, anticiparme a lo que lo que puede llegar a pasar grupalmente. Por ahí, no sé, sé que hay una fiesta y una joda, o sé que puede llegar a pasar algo, Claro, lo hablo grupalmente para para que, tener que prevenir y para no... prevenir, para que ya Exacto. sepan lo que uno piensa. Respecto al aspecto táctico, ¿qué tan estructurado sos respecto a la idea que vos les planteás en el dibujo? ¿Y qué tanta libertad le podés dar, o ya sea en defensa o en ataque, a ese esquema? Sí, a mí me gusta mucho insistir en lo táctico. Me gusta mucho insistir en lo táctico, pero bueno, también le doy ciertas libertades en los últimos metros de la cancha, sobre todo. A ver, defensivamente creo que hay que un poco más estructurado lo táctico. Y me gusta tener, yo le llamo, para mí son tres sistemas madres. 4-4-2, que puede ser con enganche o doble 5, que también puede variar con doble 9 o un delantero por adentro, un delantero por afuera. En el 4-3-3, que se derivan dos o tres sistemas. Puede ser 4-2-3-1, puede ser 4-1-4-1, o sea, pero todo deriva del 4-3-3 Sí. para mí. Y la línea de 5 también la he trabajado bastante. Pero bueno, defensivamente, volviendo a la pregunta, me gusta por ahí hacer más hincapié. Y ofensivamente lo que trato es darle la libertad, por ahí decir, y que decidan si tienen que rematar, si tienen que hacer una gambeta, si tienen que jugarse el duelo. Lo que sí, insisto, en que llegue el equipo con gente. Que me gusta que lleguen los posicionamientos al área rival. Y estos esquemas que nombrabas recién, ¿en base a qué elegís para tu equipo? Porque recién decías, y creo que los has utilizado a todos, ¿basás en el jugador que tenés, en el momento de la liga? ¿En qué vas basando ese esquema? Sí, depende o de los que tenés vos o en algunos partidos también para lo que te vas a enfrentar. ¿Y cuál crees vos que es, si te digo a vos como persona, no sin saliendo de tu equipo, cuál es el que a vos te gusta o tu preferido? Porque puede ser tu preferido y quizás no es el más efectivo. El sistema, Sí, eh, yo creo que yo más que el sistema veo las formas. la idea. O sea, yo creo que todo el mundo habla de sistema, pero cambiar el sistema es mover un jugador 20 metros para un lado, para el otro, o dos jugadores.
Lo que sí me parece que las formas o la idea es una. Eh, Después el sistema, eh, vos podés jugar un 4-3-3 y a lo mejor no llegas al arco. Y todos hablan del 4-4-2 que es defensivo y a lo mejor tenés los jugadores para llegar con mucha gente y llegas muchas veces al arco. Es relativo, me parece. No tengo un sistema, digamos, Predilecto. si me da a elegir a lo mejor los jugadores, eh, para lo que es liga, la liga nuestra que es una liga cerrada, que es una liga donde se estructurada, donde se es muy física, eh, a comparación de otras ligas vecinas, por ahí juego el 4-4-2 con 5 enganches, o con un 5 que tenga buena llegada. Sí, puede ser tipo diamante, digamos. Un En 5 rombo, en rombo. en rombo, ¿sí? ¿Te gusta de esa forma? Me gusta esa forma, pero si tengo los jugadores, o sea, Exactamente. pero te repito, me ha dado resultado en partidos clave el 5-3-2. eh, y no fuimos defensivos porque jugamos No. 5-3-2. Nosotros, por ejemplo, en la semifinal que nos tocó ganar el Provincial con Olimpo, eh, sabíamos que Olimpo tenía 2 9 muy potentes. Las características de mi defensores me dan para contrarrestarlo con esos 3 centrales. Para dar nombre específico, con Catelli, que sabía que sobraba bien. Y tenía los jugadores para llegar por afuera. Y tenía el triángulo en el medio de muy buen pie y con llegada. Entonces hicimos un 5-3-2 que, si vos nombrás 5-3-2 te parece un sistema defensivo. Sí. Pero creo que No, y creo ganamos muy bien ese partido. que lo seguiste utilizando, si no me equivoco. Sí, lo utilicé varios partidos. ¿Y qué tanto cambias? Puede ser la idea o el esquema, como vos quieras, respecto al rival. Y hay veces cuando el rival es complicado y es como dijiste vos, por ahí presiento que puede pasar algo, eh, pero en tanto en las dos cosas, para contrarrestar como para sacar ventaja. Y esta idea, lo vas trabajando dentro del reducido, ¿está todo bajado? ¿Todos los reducidos tienen esa impronta de la que va a llevar a cabo? Trato O a veces por ahí, bueno, sí, me trato de que todos los trabajos tengan una consigna táctica. Es raro que haga un trabajo, si hago a 2 toques y nada más. claro. Tiene una consigna táctica. O achicar espacio, o agrandar, o que se apoye y el que recibe el apoyo juegue, avance la jugada, o que en cierta parte de la cancha tenga duelos. Le trato de poner una consigna táctica. En este caso que estamos en Reni, conociéndolo y en pretemporada, a funcionamiento de equipo. Y muchas veces ya adaptada al partido del domingo. ¿Y vas trabajando en bloque, quizá bloque defensivo por un lado, con algún trabajo en particular? Y también en lo afectivo, quizás jugadores que jueguen en lugares al lado en la cancha. Y eso según el plantel que tengas y bueno, según también la cantidad de colaboradores que tengas. Claro. Yo, por ejemplo, bueno, en Lambert le daba la defensa muchas veces al tanque. Fue defensor a nivel profesional y Directamente él se encargaba de, o yo vos le bajabas el le trabajo. bajaba el ejercicio, Claro. le decía quiero que la defensa esta, pero muy puntual cuando veía cosas para corregir, para mejorar, eh, o veía que nos faltaba llegar con gente al área, hacíamos un trabajo de ofensivo específico, el bloque de a lo mejor de volantes con delantero para llegar con más gente al área. Pero bueno, depende mucho también tampoco te dan mucho los tiempos para dividir por bloques. Por lo general son más globales los trabajos. Claro.
Y respecto a lo que es la charla táctica, ¿dónde te enfocas más? ¿En el aspecto táctico, en lo motivacional? ¿Qué lugar ocupa lo motivacional en esa charla? Sí, yo creo que la charla táctica yo arranco el primer día de la semana. Ya el primer día de la semana hablo de lo que pasó el fin de semana. No me gusta muchas veces hablar en el vestuario después del partido. Así se gane, se pierda o se empate. No, no me gusta. Trato de no hacerlo porque por ahí en caliente uno puede decir una cosa que no es en el lugar o un jugador también puede decir, así que trato de no hacerlo. Salvo que sea algo muy puntual, pero entonces el primer día de la semana trato de hablar de lo que pasó el partido y después encadeno con lo que viene. Ya de ahí empezás ya a charlar sobre el partido siguiente. Y en la charla bajás con filminas, imágenes, lo haces previo al partido del domingo, lo haces el sábado. La charla muchas veces me gusta, sobre todo cuando vamos de visitante, me gusta tenerla ya casi, casi lista el sábado. Por una cuestión de que por ahí a lo mejor llegás ajustado, llegás sobre la hora, o no te sentís cómodo en el vestuario, o la reserva por ahí precisa más tiempo, eh, o por ahí querés estar más tiempo con reserva también. Claro, Pero bueno, trato de, si puedo, la charla en un 80% cocinarla el día del partido, el día sábado, perdón, claro. y dar los últimos detalles, los últimos toques en el día del partido, que ahí, bueno, ya por ahí estás, te enteras cómo jugó el rival, das la pelota parada, las marcas, por ahí en la semana también trabajaste dos sistemas y ves cómo es la formación del rival y bueno, vamos por este lado, o vamos por este lado. Pero si tengo el tiempo y los jugadores bien, porque por ahí también tenés que esperar, Temas laborales o lo que sea. sí, o tenés que esperar que un jugador tuyo que si juega o no juega hasta el último momento. Claro. Si va todo normal, me gusta tener la charla lista el día antes del partido. ¿Qué importancia le das a los detalles de un rival? Un jugador que no cierra, alguno que vos conocés, pequeño detalle, ¿cómo los vas buscando? Mucho, mucho. Yo creo que, bueno, yo fui mucho tiempo ayudante de campo y fui con técnicos quizás exigentes. Y bueno, y ahí aprendí mucho en el tema de detalles y a observar para comunicárselo y le doy mucha importancia a los detalles que a lo mejor el común de la gente no los ve o no les presta atención, Sí, sí, pero están. que están en el cierre, en una introducción de un 5 en un perfil de un delantero, en una pelota parada. A ver, el último partido que me tocó dirigir Lambert hicimos un gol de lateral, porque sabíamos que íbamos a la cancha de Villa María, donde juega Alumni en la placita, Sí. y es muy angosta. Entonces, esa semana sabíamos que nosotros teníamos que meter la pelota al área. Y nos salió bien que hicimos el gol de lateral, ¿no? Pero esos detalles, según las dimensiones de la cancha, esos detalles le doy mucha importancia. O un arquero que te saca rápido del equipo rival, siempre marcar en ataque, todos esos detalles le doy mucho hincapié. Hasta o trabajarlos o de lo verbal. Y respecto de los laterales que mencionabas recién, algo que hablamos en general acá, hay muchos goles de lateral, porque son situaciones anormales al juego, quizás, como una pelota parada, y que muchas veces puedes quedar protegido o tenés una ventaja. Sí, Y por seguro. ahí no se le da el valor a lo que es un lateral, un simple lateral. Sí, seguro. La idea del lateral, pienso yo, que es buscar una variante para meter la pelota al área, para meter un centro de una situación de gol. Sí, se nota cuando un equipo sabe qué hacer y cuando no, a veces, porque Sí, eh, sí. A veces la trabajás y el jugador no te la hace en el partido, y hay veces que sale sí, pero es y... ventajosa. Sí, Es sí, una sí. jugada simple y Sí, sí. Es ventajosa y también es de tener cuidado del rival. del rival que trabaja bien la pelota parada. Sí, seguro. Respecto por ahí al tema más dirigencial, quizá, o de gestión,
¿Qué tanto te involucras en el tema de refuerzos? En decir, bueno, quiero este, quiero el otro, lo llamo yo, o solamente dejas al dirigente y vos pasás características. Sí, lo termina cerrando el dirigente. Pero bueno, uno trata de pedir cierto jugador eh, o cierta característica. Depende también de la billetera Del club. del club y depende también de lo que se consiga en ese momento. Pero te gusta involucrarte en decir, Sí, sí, bueno, sí. Me gusta verlo. exacto. Busco todas las referencias posibles, todas, todas. He llamado, no te imaginas la cantidad de gente que he llamado en estos momentos, en estos años, Para pedir para pedir, desde lo personal hasta lo desde lo deportivo. personal hasta lo deportivo. Y asimismo, por ahí te toca errar también, Sí, sí, porque hay características. pero tratás de reducir el margen de error en todo. En eso. Pero no, me involucro y después lo termina cerrando el dirigente, la parte económica, no me meto en nada de eso. Por supuesto que uno después termina, tiene que tener una idea de lo que, de la parte económica, pero bueno, no los detalles. Claro. Pero me involucro en el sentido de averiguar. ¿Y le buscás alguna particularidad en general por ser esta liga? Más allá de que a vos te guste o cómo juega, ¿buscás algo particular? Y en esta liga yo creo que una de las principales cosas que tenés que buscar también depende de la posición, pero por lo general el juego aéreo creo que es muy importante y también el roce físico. Hay jugadores que a lo mejor son grandes jugadores, pero le puede costar el roce físico en esta liga. Al no tener todas las canchas en buenas condiciones y muchas veces el tema físico quiere decir mucho. ¿Y qué tanto, qué importancia tiene el recurso humano en tu cuerpo técnico? ¿Cuántos necesitas? Obviamente, mientras más personas tengamos mejor, pero ¿cuánto crees que es lo necesario para trabajar hoy en? Y yo creo que lo ideal son 4 personas, un profe y 2 ayudantes. Hablando acá, ¿no es cierto?, de los Sí, clubes. sí. Eh, o sea, con 3 ya trabajás, eh, con 2 se te complica, pero me parece que lo ideal son 4. Y entrenador de arqueros aparte. Entrenador arquero si se puede tener mejor, seguro. Y bueno, y también el tema que Sí, es importante si hay un kinesiólogo permanente. claro. Sí, por ahí es anormal, pero bueno. Sí, yo creo que de a poco se va incorporando eso, pero muy, muy, muy de a poco. Sí, de Porque hecho el entrenador de arqueros es reciente y es normal, porque la mayoría lo tiene, sí, pero es reciente, es sí, sí, algo. yo te decía cuánto al kinesiólogo. Sí, sí, Sí. pero también es algo que se va a terminar imponiendo. Yo creo que con el tiempo sí, creo que es necesario. Y O creo, sea, sí, quizá lo más, el tema de ser quizá económico en algunos es un tema equipos. económico, exactamente. No hay tantos kinesiólogos eh, que se orienten hacia el deporte Claro. y también, pero principalmente es un tema económico, bueno, que uno entiende que por ahí un sueldo más, Sí. por ahí es más fácil y más accesible para el club decir, bueno, que vaya el kinesiólogo después del entrenamiento, que no esté el kinesiólogo ahí y tenerlo el día del partido. Claro. Pero bueno, lo ideal es que esté por lo menos para mí la primer práctica de la semana y la última más el partido, Sí, mínimo. porque de esta forma, como se hace tradicionalmente, vos no tenés trato prácticamente con quién es el kinesiólogo, sino, Sí, yo le derivo al profe. claro. Le digo al profe que esté en contacto con el kinesiólogo, que el profe me pase el informe. Y respecto a lo que tiene que ver con recursos más tangibles, como campos de juego, materiales, ¿qué tan importantes son para vos? ¿O con poquito llevas adelante una práctica? Sí, te adaptás también, te adaptás. Eh, yo, a ver, el principal recurso del recurso humano es el jugador, que tenga buen material de jugadores. Y después, bueno, sigue, para mí después sigue que que tenga cantidad de pelotas, para mí es importante. Y después, bueno, conos, cintas. A mí me gusta mucho la marcación con cinta. ¿En carriles en un campo de juego o vas marcando distintas No, no, alturas? según lo que haga, según el ejercicio.
puede ser un ejercicio sectorizado, como apuntas vos, o puede ser, si hago un reducido, que tenga una Que esté marcación delimitado. que esté limitado. Me gusta que sea con cinta. Creo que más visible, más el jugador se siente como más, lo hace más real, digamos. ¿Te pasa a veces de, quizá en este trabajo reducido, un fútbol reducido, le cuesta al jugador, o quizá es algo particular mío, hacerlo serio? Muchas veces se lleva el reducido como si fuera el famoso picado y cuesta, o quizás es algo particular mío, cuesta hacerle entender que hay algo atrás de este reducido. Sí, a mí en los reducidos no me pasó tanto eso. Lo que sí me pasó, que por eso no los hago tanto, son los rondos. En los rondos te Los pasa esto. rondos, por más que vos le dé una consigna, es como que lo hacen como el loquito de la entrada en calor. No lo hacen con esa seriedad. Me cuesta llevarlo más a lo táctico, los rondos. Pero ya los reducidos, ya no me ha pasado tanto que lo tomen más displicente, digamos. Claro. Respecto a lo que puede ser una crítica, un halago, o la opinión pública en general, ¿cómo te llevas con esto? ¿Cómo lo has atravesado desde tu rol de ayudante, quizás, o hoy como entrenador? ¿Y cómo has cambiado con el paso del tiempo? Y yo creo que eso es lo último que dijiste. Uno va cambiando. Lógicamente que una crítica malintencionada molesta, pero va cambiando también en los elogios. Cuando ves elogio, siempre buscar un equilibrio. Siempre buscar un equilibrio. Porque te puede tocar estar arriba, te puede tocar estar abajo. Son malas veces que toca estar abajo. Pero con el tiempo vas aprendiendo a... No, no es la palabra escuchar menos, pero simplemente estar más equilibrado en eso. A quedarte con lo bueno y a separar un poco lo Sí, malo. es separar un poco lo malo y también ver de quién viene la crítica y seguir en la convicción que tiene uno. ¿Y cómo manejas la relación por ahí que tiene el jugador con la familia o con el entorno, que es distinta a la que puede tener en el campo con vos? Puede estar muy bien, entrenando bien, y quizá como no jugó, el padre le dijo algo, la familia le inculcó algo, y va Y cambiando. es Pasa, complicado, pasa mucho. Pasa, ni hablar en inferiores, ¿no? sí. Ni hablar en inferiores pasa muchísimo. A mí me ha tocado reunir los chicos en la mitad de la cancha y decirles, no escuchen lo que viene de acá porque si no hay dos, Dos campanas. dos cosas distintas en cuanto a técnico, táctico, ¿no? Pero es difícil el entorno del jugador, quizás cuando no ayuda es difícil porque el jugador convive mucho más tiempo en su casa que con uno. Claro, pero muchas veces te debe pasar que te das cuenta que no es genuina el enojo del jugador, porque sabe las razones o entiende, y bueno, eso debe ser. Sí, el jugador hay veces que sabe que no tiene razón o que se equivocó, eh, pero bueno, viene influenciado a veces. ¿Qué tanto te involucras en lo que es el jugador fuera de la cancha? En cómo se cuida, redes sociales, en lo personal también vos, ¿qué tanto vivís como entrenador fuera de tu casa y desde la cancha? Yo trato de hacer una vida normal, trato de hacer una vida normal y eh, trato de no perder la parte social, digamos. Por ahí te limita un poco, la cuestión de que te limita un poco para no escuchar lo que hablamos antes, Sí. mesas así, pero trato de hacer vida normal, trato de tener vida social porque uno tiene una vida después de ser entrenador. Y temas redes sociales del jugador, Y con el tema ¿se habla, no se habla? con el tema del jugador, uno no trata de no molestarlo, pero bueno, si le tiene que marcar cosas, se las va a marcar. O sea, si publica cosas que no corresponde, Sí, muchas veces la foto del vestuario o exactamente. la intimidad de ese vestuario. Esa, el nivel vestuario, el respeto hacia el rival, un montón de esas cosas se las va marcando. Pero Vol- después, bueno, no se mete en la vida privada, digamos. Volviendo un poco al tema familiar también, en la familia propia.
cómo tratás de despegar a tu familia de lo que sos vos como entrenador, ya sea de estas críticas o del sufrimiento, que por ahí sufren más que uno, cómo tratás de, bueno, de apaciguar un poco eso. Sí, en el caso mío, bueno, yo estoy en pareja y bueno, mi novia me conoció en esto, así que trato de, no sé si la palabra que no se haga mala sangre, que no se meta, pero bueno, y mi familia, digamos, mis hermanos, mi mamá, mi hija por ahí, creo que están acostumbrados. Creo que nunca escuché que pelearon con alguien por defenderme o por algo así, ¿no? Creo que van a la tribuna, cuando estaba en el club, cuando estaba en Lambert, van a la tribuna como hinchas y bueno, yo calculo que hasta ellos mismos me han criticado, así que creo que son muy futboleros, creo que lo entienden eso. Y si te digo en qué lugar te conectas, cuál es tu cable a tierra, en donde dejas de ser el entrenador, Eh, ¿dónde encontrás esa... Y es difícil, Juan. Uno cuando está trabajando, soy entrenador las 24 horas. Lógicamente que tenés que buscar un momento, o con tu pareja, o con tu familia, o no sé. Me gusta, sábado a la tarde, por ejemplo, salgo a correr, o me voy con una mesa de café que tengo con unos amigos. Trato de conectarme. Pero bueno, vos siempre estás atento al teléfono, estás atento si pasa algo. Siempre o casi siempre surge algo que tenés que resolver afuera del entrenamiento. ¿Y en qué momento decidís enfocar en decir, bueno, tengo este problema, tengo que resolver esto, sea táctico o lo que sea? ¿Y cuando decís, bueno, hoy tengo que distraerme un poquito? ¿Cómo manejás este tema de enfocarte en un momento, de por ahí distraer en otro? Sí, por ahí cuando me veo pasado de vuelta, delego un poco más a los ayudantes. Conociéndome como soy yo, que por ahí soy muy frontal, soy muy directo, por ahí cuando estoy medio caliente o molesto por una situación, trato de contar hasta 10 y mandar un ayudante y bueno, y después hablarlo. Pero eh, no es fácil, o sea, siempre uno quiere estar ahí conectado. Y respecto al proceso de lo que puede ser el día previo o la mañana previo al partido, ¿cómo atravesás ese nerviosismo? ¿Sigue siendo el mismo o no lo tenés? Yo creo que desde que yo arranqué a trabajar siempre lo tengo. Siempre creo que no trabajaría más en esto si no lo tendría y le debe pasar a todos. Eh, pero no, bastante bien el día del partido. ¿Y en Eh, el partido en general? no, Tranquilo. bastante tranquilo. Y, A ver, no es fácil. En el caso cuando dirigí todo año Lambert, no es fácil porque uno era hincha del club también. Es como que tiene una responsabilidad extra. sí. Eh, pero trato de estar, estuve siempre bastante tranquilo, inclusive en partidos definitorios estuve bastante tranquilo. Quizás más impaciente viernes a noche, sábado a la noche, viví más el partido y el día del partido ya cuando llego a la cancha llego bastante tranquilo. ¿Y cuánto te cuesta soltar ese partido? ¿Hasta cuándo te queda dando vueltas? ¿O No, depende? no, el domingo a la noche lo primero que hago busco, busco en qué le puedo haber errado. Lo primero. Lo primero es, así toque un buen resultado, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, acerté en esto, erré en esto. eh, pero bueno, trato de ser autocrítico y por lo general el domingo de la noche se me viene todo el partido a la cabeza. Y respecto a lo que es capacitarse, capacitaciones, tanto tuya como el cuerpo técnico, ¿qué lugar le das a esto que tiene que ver más con la modernidad quizás? Sí, quizás cuando vos estás trabajando no te da tiempo. Yo ahora estuve 5 o 6 meses parado, estuve viendo desde ejercicio, charla psicológica, estuve viendo algo sobre, no sé, tecnologías en el fútbol, estuve viendo, vas mirando en ese tiempo. Pero bueno, uno también, en el caso mío,
tuve la suerte de tener buenos técnicos cuando yo era ayudante, entonces eso me sirvió mucho como una buena capacitación. Y bueno, y también he ido a muchas capacitaciones. ¿Y cuáles son las fuentes que utilizas hoy? Internet, imagino, con lo que es charlas Sí, o sí, 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 capacitaciones sí. web. No me gusta tanto la lectura del libro, pero me pongo, agarro YouTube y me pongo a escuchar una charla sobre cierto tema, de ciertos técnicos, de ciertos psicólogos. Trato de ir por ese lado, que es el que más me resulta más fácil, más me gusta. ¿Y cómo manejas la comunicación o cómo te gusta manejar la comunicación oficial, si se quiere llamar, pasado de listas, horarios de entrenamiento? ¿Cómo vas manejando ese tema? No, trato de decirlo en el día de Se habla entrenamiento. en la cancha. Sí, yo creo que trato de que no se escape nada, lo voy anotando. Lo voy anotando y para no olvidarme, y si tengo que agarrar el cuaderno al frente de todo, leerlo, lo hago y si son varios puntos para no olvidarme. eh, pero trato de ir comunicando en el día de la práctica. Si se me escapa algo, siempre, ahora hoy en día con los grupos de WhatsApp, eh, le manda un Es mensaje más fácil. al capitán o a un referente y él lo que lo comunica. Ya para ir cerrando, Dupi, si te digo que te encontrás en 5 o 10 años a un dirigido tuyo, ¿qué querés que se encuentre? O encontrarte vos, ¿qué querés que te devuelva? ¿Con qué querés que se quede? Yo, lo primero creo que te reconozca como persona, creo que es lo primero. Después, lógicamente, el aprendizaje tanto del futbolístico como la enseñanza de los consejos que uno puede dar o enseñanza de cuestión de vida. Me ha tocado mucho con los chicos cuando yo arranqué en fútbol infantil, me crucé con muchos chicos y bueno, y te han agradecido ciertas cosas. Que en el momento a lo mejor se enojaron eh, por, eh, por ciertas decisiones que uno ha tomado, pero yo creo que si vos tomás las decisiones de buena fe, con el tiempo te las reconoce. Bueno, Dupi, muchas gracias. No, por favor, fue un gusto y estamos siempre a disposición.